En la historia de la Biblia, hemos conocido a hombres elegidos por Dios para cumplir su voluntad. Hombres que han demostrado su verdadera fe y devoción al Señor. Líderes que desafiaron las leyes de este mundo para cumplir las promesas divinas. Profetas que, con sus palabras y acciones, guiaron al pueblo de Israel a través de pruebas físicas y de fe. Pero entre ellos, pocos han tenido una relación tan íntima y profunda con Dios como Moisés, el hombre que vio la zarza ardiente, que enfrentó al faraón con solo una vara, y que separó las aguas del Mar Rojo con un simple gesto de fe. Sin embargo, la historia de Moisés, a pesar de estar llena de milagros y hazañas poderosas, también nos recuerda que ningún humano es perfecto. El hombre que liberó a Israel de la esclavitud y que escuchaba la voz de Dios directamente, también cometió un error fatal. Un pecado que, aunque pequeño a nuestros ojos, fue suficiente para que el Señor le negara lo que había soñado durante toda su vida: entrar en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que llevó a este hombre de Dios a perder su recompensa final? ¿Cómo es posible que un líder tan cercano al Todopoderoso haya caído en la desobediencia? Hoy desvelaremos los detalles de este dramático momento en la vida de Moisés, un momento que no solo cambió su destino, sino que dejó una lección eterna sobre la obediencia, la fe y las consecuencias de nuestros actos ante los ojos de Dios. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo marcada por la intervención divina. Nació en un tiempo de gran peligro, cuando el faraón de Egipto, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, ordenó acabar con la vida de todos los varones recién nacidos. Pero Dios tenía un plan para él. En lugar de perecer a manos de los soldados egipcios, Moisés fue colocado en una pequeña cesta y dejado a la deriva en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija del faraón. Este simple acto de supervivencia no fue casualidad, sino la primera señal del destino extraordinario que le esperaba. Creció en el palacio del faraón, rodeado de riquezas y poder, pero nunca olvidó su verdadero origen. Un día, cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita, Moisés intervino, acabando con la vida del opresor. Este evento lo llevó a huir al desierto de Madián, dejando atrás su vida en Egipto. Fue allí, lejos de todo lo que conocía, donde Dios lo llamó. La zarza ardiente fue el escenario del llamado divino. Moisés, cautivado por la visión, escuchó la voz de Dios por primera vez. Dios le encomendó la misión de regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, con temor y dudas, intentó rechazar esta tarea, alegando su falta de habilidades, especialmente su dificultad para hablar. Pero Dios le aseguró que estaría con él, que le daría las palabras y el poder para confrontar al faraón y liberar a Israel. Así Moisés volvió a Egipto, y a través de las plagas que devastaron la tierra y de los milagros que asombraron a todos, demostró el poder del Dios de Israel. Fue el instrumento que Dios utilizó para liberar a su pueblo, guiándolos fuera de la esclavitud y a través del Mar Rojo, abriendo un camino donde no había ninguno. A lo largo de su vida, Moisés mantuvo una relación íntima con Dios. Fue el hombre que subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios mismo. Fue el mediador entre el pueblo de Israel y el Señor, el líder que intercedió por ellos cuando cayeron en la idolatría o la rebelión. Moisés conoció el poder y la gloria de Dios como pocos lo han hecho. Pero, a pesar de todos los milagros que Dios obró a través de él, Moisés también fue humano. Lidiar con un pueblo que constantemente se quejaba y dudaba de Dios fue una carga pesada. A lo largo de los años en el desierto, Moisés fue testigo de las dudas y la desobediencia del pueblo, y poco a poco, esa frustración fue acumulándose en su corazón. Este hombre, que había sido el líder de una nación, el que habló cara a cara con Dios, estaba a punto de cometer un error
que cambiaría el curso de su destino, un error que sería recordado como una advertencia para todas las generaciones futuras sobre la importancia de la obediencia total a Dios. Moisés fue elegido por Dios para guiar a su pueblo, pero incluso los elegidos deben rendir cuentas por sus actos. Lo que ocurrió en Meribá demostraría que nadie está exento de las consecuencias de la desobediencia. La grandeza de Moisés no lo protegería del juicio divino, y lo que estaba por venir sería una de las pruebas más duras de su vida. Después de años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel llegó a un lugar llamado Cades, en la región de Meribá. El cansancio y la desesperación comenzaban a apoderarse de los israelitas. Una vez más, se encontraban sin agua, y como tantas otras veces, su fe flaqueó. El pueblo se quejaba amargamente, reclamando a Moisés y a Aarón, diciendo que preferían haber muerto antes que ser llevados a ese desierto desolado, donde tanto ellos como sus animales morirían de sed. Las críticas hacia Moisés se volvieron más intensas, y los murmullos de rebelión comenzaron a resonar en el campamento. Moisés y Aarón, abrumados por las quejas y el desánimo de la gente, se retiraron a la presencia de Dios en busca de una solución. En ese momento, la gloria del Señor se apareció ante ellos, y Dios les dio las siguientes instrucciones. Toma tu bastón, y junto con tu hermano Aarón reúne a toda la comunidad, y a la vista de todos le dirás a la roca que dé agua. Harás que brote para ellos agua de la roca, y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado. Con estas claras instrucciones, Moisés salió delante de la congregación, acompañado por Aarón. Se paró frente a la roca, pero Moisés no hizo exactamente lo que Dios le mandó. Cansado de las constantes quejas y la incredulidad del pueblo, dejó que su frustración se apoderara de él. En lugar de hablar a la roca, como Dios le había ordenado, levantó su vara y golpeó la roca 2 veces. Las palabras que salieron de su boca fueron duras y amargas. Oigan pues, rebeldes, ¿así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca? El agua brotó abundantemente de la roca, saciando la sed del pueblo y de su ganado. A primera vista, parecía que todo había salido bien. El agua fluyó, y el problema inmediato se resolvió. Pero este acto fue un grave error. A los ojos del pueblo, la provisión de agua fue otro milagro de Dios, pero en realidad, algo mucho más profundo había ocurrido. Moisés había desobedecido las instrucciones directas de Dios. Este acto, aparentemente pequeño, fue un momento decisivo en la relación entre Moisés y Dios. En lugar de confiar plenamente en las palabras de Dios y mostrar su santidad frente al pueblo, Moisés actuó desde la frustración y el enojo. Golpear la roca no solo fue un acto de desobediencia, sino que también dio la impresión de que el poder de hacer brotar el agua estaba en sus manos, no en el mandato divino. El acto impulsivo de Moisés en Meribá no quedó sin respuesta. Aunque el agua había brotado de la roca y el pueblo de Israel pudo saciar su sed, las repercusiones de la desobediencia fueron inmediatas. Dios habló a Moisés y a Aarón, dejándoles en claro que su error tenía consecuencias muy serias. Ustedes no han tenido confianza en mí, ya que no me glorificaron ante los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré. Números 20, 12. Tras el incidente en Meribá y la sentencia divina, Moisés continuó liderando al pueblo de Israel, guiándolos hasta las fronteras de la tierra prometida. Sabía que no entraría en esa tierra que tanto había anhelado ver, pero eso no impidió que siguiera cumpliendo con su llamado hasta el final. Su fidelidad a Dios, incluso después de recibir el castigo, es un testimonio de su carácter y de la profunda relación que mantuvo con el Señor durante toda su vida. Finalmente, llegó el día en que Moisés debía enfrentar su destino. Dios le llevó al monte Nebo, desde donde podía ver, a lo lejos, la tierra prometida, la tierra que había sido el objetivo de toda su misión,
Desde esa altura, Dios permitió que Moisés contemplara el cumplimiento de la promesa que había guiado al pueblo durante tantos años. Moisés pudo ver el fruto de su labor y la tierra que sus descendientes heredarían. Aunque no entraría en ella, Dios le permitió ser testigo del destino que aguardaba a su pueblo. En ese lugar, en la cumbre del monte Nebo, Moisés murió, tal como el Señor había dicho. No fue una muerte común. Dios mismo se encargó de su sepultura. De hecho, la Biblia menciona que nadie sabe el lugar exacto de su tumba hasta el día de hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Es un detalle que añade un aura de misterio y reverencia en torno a su muerte, un último acto de intimidad entre Moisés y Dios. Moisés murió a los 120 años, pero su vigor y su visión no se habían debilitado. Esto subraya el hecho de que su vida no terminó debido a la fragilidad humana, sino por el cumplimiento de los designios divinos. Su misión había concluido, y ahora correspondía a Josué liderar al pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. Moisés aceptó su castigo con dignidad y continuó cumpliendo su misión hasta el final. Además, Moisés sigue siendo recordado como uno de los más grandes profetas de la Biblia. Dios mismo lo elogió, diciendo que no había otro profeta en Israel como Moisés, a quien conocía el Señor cara a cara. Deuteronomio 34:10. Ningún otro profeta había realizado las señales y prodigios que Moisés hizo en nombre de Dios, ni había liderado al pueblo con la misma autoridad y devoción. Su vida continúa siendo un ejemplo de fe, liderazgo y humildad. Su historia nos recuerda que incluso los grandes pueden fallar, pero su grandeza no reside en la perfección, sino en su disposición a servir a Dios a pesar de las dificultades. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal y dejes un like. Así me ayudarás a seguir creando contenido como este.